Bien. Bueno, antes de todo debemos dar gracias al Señor por permitirnos, aún en medio de todo lo que está pasando, poder disfrutar todo esto a la distancia. Y bueno, es realmente el gozo del Señor que podamos estar juntándonos y poder compartir algo del cual, más allá de lo que el hombre trate de buscar, de crear, es que no se puede tapar ni cubrir, que es la luz de la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos ante la palabra de Dios, sin duda que podemos exponernos y podemos ser exhortados, ver qué es lo que estamos haciendo, ver en qué estamos fallando, ver qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor, para enseñanza, para la gloria de Dios. Sin duda que en estos tiempos, más de 100 días, donde nosotros tratamos de acomodar ciertas cosas en nuestro andar, sin duda que el Señor trata de enseñarnos de que la iglesia se debe preparar. Hoy, sin duda, estamos en un momento donde la iglesia siente que está en casa. Ahora, ¿cómo la iglesia va a enfrentar todo lo que va a venir? Y sin duda que cuando nosotros nos vayamos a proponer algo, porque es lindo leer, es lindo prepararse, es lindo poder compartir este momento con los hermanos, sin duda una de las cosas que nos tiene que motivar a nosotros es decir, ¿con qué herramientas voy a salir a trabajar en la obra de Dios cuando todo esto pase? Y una de las cosas que yo quería compartir con ustedes es un pensamiento que está en el libro de Filipenses, y lo vamos a buscar, Filipenses capítulo 1, versículo 3, y vamos a compartir una pequeña lectura de la palabra de Dios en esta tarde, y vamos a meditar y vamos a tratar de compartir un tema que lo he compartido un poco acá hace un tiempo, en una primera parte que se llama Saliendo del baúl. Mientras todos lo vamos buscando, el libro de Filipenses es una de las epístolas más especiales para el apóstol Pablo. El apóstol se encontraba en un momento donde estaba preso, esperando recibir su sentencia en uno de sus viajes. Y bueno, y el apóstol se había juntado con su gran amigo Timoteo, hijo en la fe. Y en este momento lo que trataba de hacer el apóstol era escribir una carta a su gran iglesia. ¿Por qué hablamos de su gran iglesia? Porque en el contexto sociocultural, en el tiempo, nosotros debemos saber que la iglesia en Filipos fue una de las primeras que él fundó. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con que en el contexto histórico nosotros podemos tener este conocimiento de saber a qué iglesia se dirigía, y de repente vemos que es la iglesia donde iba el carcelero de Filipos, donde allí estaba Lidia, no sé si se acuerdan ustedes, aquella joven que tenía el espíritu de adivinación. Entonces, nosotros nos encontramos con que el apóstol tenía una relación muy estrecha con la iglesia de Filipos. Y sin duda que hablar acerca de la carta a los filipenses es una carta muy especial porque habla acerca del gozo que debe tener no solamente el creyente, sino la iglesia de Cristo. Entonces nosotros nos encontramos en este momento en una etapa del mundo donde sentíamos que teníamos el gozo del Señor y tal vez no lo teníamos. Y ahora que estamos en este periodo de transición donde nos estamos preparando para poder salir a la cancha de nuevo, ¿estará el gozo del Señor preparado en nuestra vida para salir a llevar el Evangelio del Señor? Sin duda que es una de las cosas de las cuales nosotros vamos a analizar en esta tarde, porque es importante que el gozo del Señor esté reflejado en todo el templante de nuestra vida, porque nuestra vida debe reflejar la vida de Cristo. No es que estamos llevando y estamos mostrando la vida de Martín, la vida de Claudia, la vida
de Micaía a la vida de Marcelo, estamos reflejando la vida de Cristo. Entonces, para esto nosotros tenemos que mostrar y vivir el gozo del Señor. En el versículo 3 del capítulo 1 de Filipenses, comienza con una oración muy especial del apóstol para toda la gente, los hermanos en Filipos, y dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Y aquí hago un parate porque me gustaría que nosotros pudiéramos hacer énfasis en un pequeño detalle. A la hora de poder hablar acerca de este sentir el gozo del Señor, sin duda que la oración es uno de los pilares fundamentales en la vida de aquel que vive el gozo. Porque nosotros a la distancia podemos estar orando por ciertos hermanos y podemos estar diciéndoles, estoy orando por tu vida. Y de repente nosotros nos podemos encontrar tal vez que habiendo estado en ejercicio en la iglesia, en comunión, nos hemos encontrado con personas que realmente necesitaban nuestras oraciones. Le decíamos que íbamos a orar, pero ¿realmente lo hacíamos? Esa oración que hacía el apóstol trataba de remarcar que aunque sea que haya sido un recuerdo muy lindo en el paso del tiempo, debía mantenerse intacto hasta el día de hoy, porque eso llenaba el gozo de su corazón. Aún nosotros recordando, ¿se acuerdan cuando el Señor Jesús estaba orando en una de sus últimas oraciones? El Señor ya estaba pidiendo por nosotros. Aún para muchos, para los científicos, para muchas personas, nosotros no estábamos en planes, pero estábamos en las oraciones de Cristo. Ahora, eso es el gozo, el de poder orar en un primer momento, sabiendo que el pedir por el otro trae gozo a nuestro corazón. Sigue diciendo en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, sigue diciendo, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para bien, para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y aquí vamos a hacer otro parate más para que podamos nosotros explayarnos un poquito. Y qué hermoso versículo y qué hermosos versículos para nosotros traerlo al tiempo de hoy y decir, ¿no será que esta pandemia o este tiempo de preparación es para que yo pueda tener el tiempo para activarme las cosas en la obra de Dios? Para buscar al hermano que está necesitado y que yo tal vez lo había dejado de lado un momento y hoy puedo volver a entrelazar los lazos en lo espiritual, poder volver a orar por ellos y como dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Nos hubiéramos imaginado esto antes de la pandemia, que en cada iglesia o en cada casa nosotros encontremos personas con la capacidad de poder mandar un mensaje
tal vez de texto, un devocional, un mensaje abierto o grabado mostrando nuestro rostro con una Biblia, ¿lo hubiéramos hecho antes? Tal vez mucho de lo que estamos en este momento acá conectados no lo hubiéramos hecho. Pero sin embargo, hoy, con toda esta necesidad, nosotros nos encontramos en una situación de que sentimos gozo de poder mostrar a ese Cristo que salvó nuestra vida en medio del dolor. Y que eso es lo que hace grande al creyente. Eso es lo que hace grande a la persona que realmente quiere vivir agradando a Dios con su vida. Entonces, hermanos, nosotros en esta epístola de Pablo a los Filipenses, nosotros debemos absorber que todo esto que Pablo nos trata de enseñar es para que nosotros podamos centrarnos en que nada puede arrebatarnos el gozo que tenemos en Jesús. Nada puede arrebatarnos el gozo, aún estando en los momentos o las dificultades más dolorosas, aún cuando se sirve con un espíritu de humildad, aún cuando se conoce y se da a conocer a Jesús. Y hoy no solo predicamos acerca de la persona de Jesús, sino que también estamos enseñando a los que no lo conocen todas las bondades y las cosas que el Señor ha hecho y hace por nosotros a diario. Y otra de las cosas es de que nada puede hacer decaer el gozo en el Señor cuando estamos con contentamiento trabajando para Él. Entonces, hermanos, qué importante es saber que para poder estar en Cristo y estar activos más que nunca en el momento de hoy, es que nuestro corazón sienta gozo. Sienta gozo de poder conectarse con el otro hermano, sentir gozo de poder volver a la iglesia y ver a personas, a los hermanos que estaban, y tal vez a otros hermanos que se van a dar a conocer después de todo esto y que van a aparecer en la iglesia, y es allí donde vamos a tener que empezar a trabajar de una manera más activa y con mucho más gozo en el corazón, porque se van a empezar a ver los resultados del trabajo hecho en esta etapa de la pandemia. Entonces, esta lectura sigue diciendo de esta forma, en el versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Y viene uno de los versículos más hermosos en la palabra de Dios. Y dice así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Que el Señor bendiga esta porción que hemos compartido y algunos de los puntos que hemos ido remarcando. Sin duda que
hoy, habiendo hablado acerca del gozo del Señor y habiendo hablado del gozo que la iglesia debe tener en medio de estos tiempos, está la gran pregunta de todas. Y ustedes se acuerdan cuando el Señor estaba junto con sus discípulos, viene y le pregunta, ¿qué dice la gente quién soy? Porque para poder sentir gozo, el verdadero gozo del Señor en nuestra vida, debemos hacernos esa gran pregunta. Y debemos tener la gran respuesta, y sin duda que es algo que nosotros debemos llevarnos a reflexionar, porque es una pregunta muy seria. Porque esa es la pregunta a la cual va a responder, ¿qué es lo que yo tengo para con el Señor? ¿Tengo deseos de estar con Él? ¿Tengo deseos de tener mi tiempo con Él? ¿Tengo deseos de entregarle mi vida a Él? ¿Tengo deseos de compartir mi diario andar con Él? ¿Tengo deseos de dar gracias con mi familia por lo que Él hizo por mi vida? Y sin duda esta pregunta para muchas personas es una pregunta que tal vez hace que hoy puedan levantarse muchas personas predicando cosas totalmente erróneas, para que en el dudar de la gente hagan ver otra cara de aquel Cristo. Otra cara que tal vez tratan de mostrar y de hacer en el medio de la pandemia, que debemos acercarnos porque esto es lo peor que nos puede pasar. Y tratar entonces de buscar la enseñanza de Cristo por otro lado, o tal vez enseñando a las personas, no, nos preparemos, debemos dar más, para que después de que pase esto empecemos a recibir más. Y no es así. Entonces, este es el tiempo para que el verdadero Hijo de Dios pueda venir al gozo del Señor y decir, como Pedro respondió a la gran pregunta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A ti quiero entregar mi vida, en ti me quiero gozar, en ti quiero vivir la plenitud del gozo. Ustedes, si estudian el libro de Filipenses en el capítulo 1 y en el capítulo 2, nosotros nos estamos enseñados y exhortados a poder estar unidos en Cristo. Porque no solamente yo y mi relación personal con Él es importante, mi eslabón en la cadena de la iglesia es importantísimo también para que la iglesia esté unida a Cristo, que es la cabeza. Entonces, nosotros, hermanos, sin duda, nosotros podemos en este momento hacer y prepararnos para lo que el apóstol a nosotros nos quiere hacer, a que nosotros tengamos en mente en este tiempo. Y eso se encuentra en el capítulo 2, versículo 2 del mismo Filipenses. Y es el resultado de lo que Él quiere para nosotros en este tiempo. Y fíjense en lo que dice. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. O sea, no hay otra cosa que nosotros podamos, que algún hermano, para que el resultado eficiente de la iglesia pueda tener la gloria de Dios, tenemos que estar unidos. No es que un hermano, no, hoy falto porque de repente el dolor de cabeza o porque me avisaron de que una persona, un amigo va a pasar y quiere estar. No, el gozo tiene que ser unánime para que se pueda cumplir la meta de Dios para con la iglesia. Entonces, hermanos, en este tiempo es necesario que nosotros aprendamos a obtener y a vivir el gozo del Señor. Qué hermoso que es cuando nosotros vamos caminando por la calle y la gente ve nuestra templanza, cuando vamos por la calle y ven nuestra cara sonriendo. Qué lindo es cuando los hermanos vamos a encontrarnos o hacemos una videollamada y nos dicen, qué bien que se te ve, vos sí que andas bien. El gozo es del Señor, hermanos. A veces no le damos la plenitud al Señor por todo lo que obtenemos, pero damos gracias a Dios por las cosas no tan buenas, al igual que las buenas. Porque en realidad nosotros
lo único que nos acordamos de Dios es cuando debemos dar gracias. Y pareciera que las gratitudes son por las cosas buenas. Y de repente, hace un rato antes de conectarnos, mi nena me saca un cable de audio de la cámara, va y pone en el enchufe y se sintió un pic, ¿no? Y de repente, cuando nosotros nos fuimos, ¿qué hizo Bruno? ¿Qué hizo Bruno? ¿No? Y de repente Bruno estaba con nosotros y cuando vamos estaba con 2 cablecitos azules en la mano. Y de repente, ¿qué es lo que debe llevarnos a la gloria de Dios? El gozo. El gozo de decir que en la aflicción, que en el dolor, que en la prueba, que en el desespero, que cuando mi espíritu está debilitado, toda la gloria debe ser con gozo al Señor. Hermanos, ustedes saben que cuando nosotros tenemos que predicar el Evangelio de Dios, no hay nada más lindo que la persona que vaya a hablar con una persona que se siente pecadora, es que nosotros podamos mostrar un rostro de que estamos viviendo en gozo, que estamos viviendo en gozo. Imagínense si nosotros cuando vamos a predicar con la palabra de Dios, le venimos a decir, yo te quiero predicar el gozo del Señor y venimos con una cara larga. Y tal vez si nos llevamos a reflexionar, nosotros tal vez lo hemos hecho. Y por eso a veces los resultados que nosotros esperábamos no son. Entonces, hermanos, en este tiempo, aprovechemos a disfrutar, a crear esa iglesia en el gozo del Señor. A crear esa iglesia que a pesar de la adversidad, los unos están con los otros. A pesar de lo que vaya a venir, estando con contentamiento, trabajando en la obra del Señor. Para que realmente nosotros podamos conocer el carácter de Dios en la vida de la iglesia. El carácter de un Dios glorioso, el carácter de un Dios misericordioso y el carácter de un Dios que todo lo provee. Que no deja faltar nada. No deja faltar nada. Saben, hermanos, yo creo que la iglesia de Serri tiene que ser una de las iglesias. Yo cuando me acuerdo fui y la conocí, nunca me imaginé que el edificio que tiene la iglesia de Serri es algo monstruoso. Y realmente, hermanos, es increíble que tal vez con pocos hermanos Dios haya permitido que pueda haber un lugar así en Serri. Entonces, hermanos, nosotros podemos permitir a nuestro corazón hoy decirle, hermanos, tenemos que trabajar en el gozo del Señor. Debemos sacar lo que hay en nuestro corazón y empezar a servir al Señor para que realmente el gozo no solamente quede en la iglesia, sino que el gozo pueda ser repartido a aquellas personas que necesitan conocer del amor de Dios. Saben, hermanos, uno de los ejemplos más claros que me gusta recalcar, y siempre lo digo en la iglesia, es el ejemplo de Jeremías. Jeremías en el medio de la adversidad, en el medio del dolor, en el medio de la aflicción, con deseos de poder dejar todo de lado, con deseos de poder abandonar todo, se sentía en un momento de soledad y aún así Dios estaba con él. Y cuando él decidió dejar las cosas de lado, dice que no podía abandonar las cosas que Dios le había dado y el propósito de Jeremías para la vida de Dios. Dice que sentía un fuego enorme saliendo de su vida porque quería predicar el Evangelio. Y de repente el resultado fue enorme, hermanos. ¿Será que cada uno en nuestra casa, Dios está preparándonos para sacar ese fuego, para poder predicar el Evangelio? Que realmente, hermanos, nosotros podamos llevar el gozo del Señor. Y si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, el mejor ejemplo para poder predicar en esta tarde es la del apóstol Pablo. Ustedes saben que cuando el apóstol iba a ese lugar, fue a predicar en la primera vez lo que Dios había hecho en su vida. No era que iba a dar buenas nuevas solamente de lo que significaba la persona de Cristo. Iba a reivindicar lo que
Cristo había logrado cambiar en su vida. Entonces, hermanos, en este momento, hoy nosotros tenemos la oportunidad de conocer un hombre que habiendo perseguido a la iglesia, habiendo vivido en pecado, persiguiendo al Señor Jesús, él hoy viene a traernos a abrir su corazón y describir la relación que él logró conseguir con el Señor, diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amaba tanto al Señor que él deseaba decir, ya mi gozo está completo. ¿Estamos viviendo ese gozo? Saben, en el mundo no hay nada que nos dé seguridad. No hay nada que pueda llenarnos de gozo y de un gozo eterno. Y nosotros hoy, teniendo a Cristo en el corazón, el gozo se completa con la esperanza de que el día de mañana, pase lo que pase, vamos a estar con Él. ¿Qué gozo más podemos pedir estando en la tierra? ¿Qué gozo más podemos llegar nosotros a vivir si Dios nos hace a través de Cristo completos? Estamos completos en Él. Y ese es el gozo que Cristo quiere que nosotros vivamos. Aún en la dificultad, podamos decir, para mí el vivir es Cristo. Sin duda que en este tiempo, hermanos, nos debe llevar a reflexionar en nuestro estado, no solamente como personas, sino como iglesias. Sin duda que este tiempo Dios está preparando a sus hijos para que realmente cuando salgamos tengamos la convicción de que el entregar su mensaje en este tiempo va a empezar a dar resultados. Entonces, como hijos de Dios, en este momento armémonos del gozo del Señor, con una comunión personal, pero también con una comunión como iglesia, porque en esto cada uno de los eslabones de la iglesia es primordial para que todo lo que se pueda hacer tenga el resultado de la gloria de Dios. Entonces, realmente, hermanos, en esta tarde quería compartir esto con ustedes para que realmente, si hay hermanos que todavía estamos adentro de un baúl, para que aquellos hermanos que tal vez no nos animamos a poder dejar lo que van a decir, o dependiendo de dónde vivamos, o dependiendo de quién es mi vecino, o dependiendo de quién vive de acá a media cuadra, o lo que puedan decir, hermanos, el Señor nos está llamando a predicar el gozo del Señor, a predicar lo que Él hizo en nuestra vida. Él cambió nuestra vida. Entonces, no hay nada menor ni más gozoso que poder entregarle lo que somos, transmitiendo la vida de Cristo con nuestras acciones. Realmente que lo que nosotros podamos predicar en esta tarde es lo que el apóstol de Pablo quiere enseñarnos a nosotros, que podamos llegar a la plenitud completa de decir, ya estoy con Cristo completo, ya tengo todo. Empezar a vivir de la manera en que Él lo sentía, ya está. Para mí hoy el vivir es Cristo. Y si tengo que morir, sé que mi esperanza aún va a continuar, porque vivo confiando de que voy a estar en los cielos con Él. Si hay alguien que no tiene a Cristo en el corazón, poder transmitirle esto. Estando en el Señor, tendremos gozo, tendremos plenitud, tendremos la dicha de saber que mi vida fue saldada con sus pecados, que fue lavado mi corazón, que fue saciado como un río de agua viva dentro de mí, para que realmente yo pueda comenzar a pensar en lo que va a venir, en lo que voy a disfrutar. Imagínense, si hoy sentimos que nuestro gozo, que es el gozo del Señor, muchas veces nos queda corto o poco lo que será estar en los cielos. Así que, hermanos, realmente que esta porción que hemos meditado, que realmente nos lleve a reflexionar en que Cristo lo es todo. Él lo llena todo,
Él lo complace todo. Y que realmente lo que nos espera después de todos estos días y cuando tengamos que volver a juntarnos, puede ser predicar el gozo del Señor. Así que me gustaría invitarlos a orar para que realmente podamos permitirle a nuestro Señor obrar en nuestro corazón, permitirle a Él que pueda cambiar las áreas de nuestra vida y que realmente nosotros podamos comprender que una iglesia sin gozo no puede servir a un Cristo vivo y con poder. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar en esta tarde. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por la persona de tu Hijo amado, te damos gracias porque podemos compartir con los hermanos el gozo que tú has puesto en nuestro corazón. Que empezamos a vivir, Señor, de la manera en que tú quieres que lo hagamos, predicando con alegría, predicando sabiendo que hay otras personas que están como nosotros hemos estado. Y si hoy conocemos la gloria y el poder de tu persona, es porque hemos comprendido un día que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Queremos pedirte, Señor, que tú estés guardando nuestros corazones, que estés ayudándonos a prepararnos en estos tiempos y que realmente, Señor, todo lo que podamos hacer para ti, lo podamos hacer honrando el nombre de aquel que entregó su amor sobre todas las cosas para que tuviéramos vida. Bendice a la iglesia de Cerri, bendice a cada uno de sus hermanos y bendice la obra, Señor, en todo lugar donde se predique el Evangelio de Cristo. Lo dejamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.